Usted, bueno, ya lo acaba de afirmar y reafirmar, el gobierno, al menos en estas circunstancias, no tiene otra opción con el tema de los combustibles. Hay que seguir subsidiándolo. Ayer presentaba en el noticiario la diferencia de precios. O sea, si no estuviera subsidiado, por ejemplo, hay combustibles que habría que aumentarles 28 pesos por galón, y estaríamos hablando de 300 y pico de pesos, gasoil, etcétera. Ahora, alguien en algún momento planteó, bueno, un subsidio focalizado. Liberamos, porque en una reunión alguien ponía un ejemplo y decía, caramba, es complicado que yo eche combustible un viernes con un combustible subsidiado por el gobierno para que no afecte, porque hay gente que lo utiliza para trabajar, pero yo lo estoy echando para irme para el este, a las playas y no sé qué cosa. Y es el mismo combustible que utiliza el otro para trabajar, para salir a la calle, etcétera. Hay un poquito ahí de contradicción, pero yo realmente no veo una manera efectiva, práctica, que no implique otras cosas tormentosas. No, porque usted tiene que ir a echar combustible entonces a la bomba tal, porque allí está subsidiado y aquí no. Y eso crea un nivel de disparate total, económico y de todo. Eso es una distorsión totalmente del mercado y las expectativas del mercado. Pero mira, quería abundarte, nosotros no somos tampoco la excepción, porque yo creo que una de las penas que estamos pasando en este momento, y que yo creo que lo veo con mucho escepticismo, es que los políticos, sobre todo la oposición, de todos los partidos de oposición, están utilizando el tema de los combustibles como el tema de la deuda externa. Sí. Bueno, en este momento ataquemos al gobierno porque se está endeudando mucho. De ahí podemos hablar mucho. Para mí el tema de la deuda es un mito. El tema de los combustibles podría ser un mito en el sentido de que, bueno, no lo comparemos ni lo utilicemos en este momento, porque cuando hablábamos de deuda externa no veníamos de una pandemia. Claro. Entonces, si tú quieres aprovechar una situación tan delicada y tan peligrosa para crear una situación de desestabilización de la economía y del gobierno, estaríamos locos. Porque si hemos perdido vidas, si hemos perdido, a todos hemos perdido amigos, si hemos perdido capacidad de producción, si han quebrado empresas, ustedes nada más tienen que ir a las plazas comerciales y cuenten las tiendas que están abiertas. Para que sepa. Y locales vacíos, Exactamente. Entonces, y vayan a otros sitios, vayan a avenidas y revisen y chequeen las zonas donde hay comercios, donde han desaparecido mucha gente en la informalidad buscando qué hacer. Entonces, yo creo que es peligroso que los políticos estén utilizando el tema para atacar al gobierno cuando todos fueron partícipes de esa misma ley y se beneficiaron de la misma. Si el precio estuviera 70 o 80, nadie estuviera hablando nada. Ahora, con el tema de la ley de hidrocarburos, no somos los únicos. Todos los países de América Latina tienen leyes de hidrocarburos e impuestos altísimos. En el caso de España, que está más lejos, se paga un 85% de impuestos por cada litro de combustible, que ya se mide por litros. Ahora, lo que tenemos que hacer es buscar, a través, por ejemplo, del gasto tributario, tenemos sectores que tú puedes extraer beneficios que reciben sectores a nivel de excepción de combustible, quítaselo y transfiéralo a un fondo de contingencia de mantenimiento de ese subsidio permanente. O sea, para aplicarle a los oyentes y seguidores, profesor, hay áreas económicas, empresas directamente pertenecientes a diferentes áreas, generación, turismo en algunos casos, que reciben un combustible libre de impuestos, exonerado, por llamarle de alguna manera. Los transportistas también, parte de los transportistas. Los transportistas, que siempre ha sido como el cuco de esta historia, porque los transportistas dicen, bueno, si me lo venden con impuestos y no es exonerado, yo eso se lo voy a cargar y cuando llegue el arroz al supermercado va a tener ese aumento. Pero ahí está una de las grandes estafas de los transportistas con el precio del transporte. Porque fíjate que nunca han bajado. El precio del combustible en el transporte es solamente una variable de la ponderación del precio a la persona que se monta en el vehículo. Claro.
y tú le estás transfiriendo directamente el porcentaje de incremento del precio del combustible al precio final. O sea, de 25 a 35. Me estás robando. Calcúlame ponderadamente cuál es el peso del combustible, Pinky, dentro Roberto, del servicio. y entonces asígnamelo. Entonces, aquí hay demasiado manejo irregular por un tema en donde las autoridades que están para administrar el tema de defensa de la competencia, defensa del consumidor, no hacen absolutamente nada. Ahora, usted sugería yo lo hablaba en otro grupo hace un ratito. Yo estaba hablando de la difícil relación entre el libre comercio y la especulación. Claro. O sea, aquí nos amparamos en que, evidentemente, todos desde la política pretenden defender al consumidor. Es una medida muy populista, me duele tener que utilizar esa palabra, porque todos en algún sentido tenemos que ser pro defensa de los consumidores, pero desde la política lo que sí que no se hace es tratar de regular precios. Por ejemplo, ese que usted está hablando del precio del pasaje, porque se agarran de ese libre comercio, de ese libre mercado, para decir, no, es que los precios no se pueden regular. Pues así nos va a ir. Y hay dos elementos también interesantes. Mira, por el lado del consumidor, y Roberto hacía referencia a eso, mientras el precio está más alto, más queremos caminar, más queremos andar y más queremos gastar combustible y más queremos quemar combustible. Hay países en América Latina, el caso de Colombia, que tiene un modelo de placas, lo que se llama pico y pala. O sea, pico y placa. Entonces, que se saca 4, usted circula un día sí, un día no, porque tiene una placa. O sea, y el dominicano no tiene conciencia y nunca la ha tenido. El dominicano no conoce del libro de Samuelson el capítulo del ahorro, conoce el otro capítulo del consumo. Entonces, a nivel regulatorio, tampoco tenemos la capacidad regulatoria para incidir en los mercados de una manera que el consumidor se sienta que está resguardado. Y pasa en telecomunicaciones, pasa en energía y pasa en todo lo que tiene que ver con los productos de consumo diario, sobre todo de alimentos. Aquí hubo un caso hace muchos años con los salchichones. Vaya usted a saber cuál fue el resultado de la investigación. Nunca se publicó. Entonces, y los mercados, cuando son perfectos, no hace falta la regulación, porque el mecanismo de oferta y demanda funciona normalmente. Cuando hay oferta y la demanda reacciona. Pero en este momento tenemos un problema de una oferta cara, pero en donde la demanda sigue incidiendo de una manera que lo que sigue es provocando una mayor facturación de la factura petrolera. Por último, profesor, para subrayar lo que comentábamos ahorita, una de las variantes, porque me interesa esa idea que usted planteó de un fondo que se pueda crear con lo que se pueda ahorrar, quitando exoneraciones o exenciones que hay en combustibles propiamente a diferentes áreas o empresas áreas económicas o empresas en el país. Y con ese fondo, ¿qué se haría? ¿Y cuánto tentativamente podría representar ese fondo? ¿Y a qué área pudiera afectar? Sé que de alguna manera, de forma administrativa, han ido quitándole, a un combustible que se utiliza para generar en un gran proyecto turístico en el país, etcétera, etcétera. Eso realmente en dinero, ¿qué representa para enfrentar este subsidio, que son 500 millones de pesos casi semanales para subsidiar el combustible? Bueno, para que tú tengas una idea, el gasto tributario de este presupuesto anda por los 5.2%. Estamos hablando de casi 300.000 millones de pesos. La parte que le corresponde al gasto tributario en energía y traspaso hacia sectores productivos anda entre los 50 y 60 mil millones de pesos. ¿Qué tú no puedes hacer con eso? Recuerda que en el gobierno pasado se hizo un programa de una focalización a través de quitarle 2 pesos al combustible y crear un fondo que iba a los transportistas para cambiar la flota. Nunca se cambió. No. Y con relación a eso, tenemos una gran desventaja también como país, y es la obsolescencia del parque vehicular, en donde el 52% de los vehículos, incluyendo guagua, transporte y vehículos privados, tiene más de 20 años. Tenemos un sistema sumamente ineficiente que tiene una mayor combustión, quema más combustible, y por lo tanto nos crea más dependencia de un producto, porque si sembráramos plátano y al lado tuviéramos un barril de petróleo, fuéramos fabulosos, pero eso no es lo que pasa.
Entonces, todos esos elementos combinados llevan al gobierno a tener la creatividad y se pueden hacer los fondos de contingencia para ayudar. Y específicamente, una vez se habló también que las ganancias excesivas de Barrigol iban a ir a un fondo de contingencia para crear planes sociales. Porque aquí el reto del gobierno es, primero, el mantenimiento de la estabilidad de precios y macroeconómica. Segundo, el asegurar que los precios de los combustibles estén a un nivel asequible para que las personas puedan ejercer su derecho a no transportarse, a trabajar y hacer las cosas que tienen que hacer. Y esa garantía la tiene que dar el gobierno. Y el sacrificio, bueno, el presidente lo dijo, vamos a hacer, por ahí anda un spot publicitario, vamos a hacer lo que sea necesario para mantener los precios de los combustibles a un nivel asequible a la población. Vamos a esperar a ver qué va a pasar. Yo pensaba que en el día de hoy los precios del petróleo no se iban a disparar tanto. Pero bueno, hace 2 días estaban a 91, había cerrado el barril, si mal no recuerdo, antes a 96. Sí, el lunes estuvo a 95.40. Ayer bajó, pero pensábamos que las diferentes acciones y las diferentes palabras de un líder y otro iban a provocar que las cosas estuviesen en un nivel más bajo, pero yo veo que realmente los Estados Unidos están atizando demasiado un tema. Yo creo que Rusia está tratando de mantener su situación territorial sin tener a un país como Ucrania adherido a la OTAN. Porque luego entonces la idea sería, bueno, rodear a Rusia y evidentemente tratar de provocar una situación de dominio en el ámbito, y específicamente en el ámbito petrolero. Tiene mucho que ver el gas, como tú decías al principio. Recuerda los problemas del Nord Stream, que es el viaducto que tú dices, que transporta gas a través de toda Europa y Rusia, y que de hecho va a China también. Entonces todos esos elementos nos caen como una bomba perfecta en medio de una situación económica que también se ve ralentizada por la misma situación de las expectativas de empleo, trabajo, crecimiento, desarrollo, inversión que tiene la misma economía. Este año no vamos a recibir 10.000 millones de remesas, porque el gobierno norteamericano ya eliminó los planes de estímulo a la sociedad norteamericana, que fueron casi de 8 billones de dólares en los 3 veces, 2.5 y 3 y 3 en el año pasado, lo que va a limitar y a mermar el nivel de capacidad de remesa de los dominicanos. Y lo vemos ahora en las mismas cifras, que ya hubo un bajón con relación al 2021 de casi 50 millones. El turismo no se va a recuperar como se plantea. O sea, no es verdad que vamos a llegar a 6 millones de turistas o a 7 millones de turistas cuando el año pasado, y esto es una de las cosas que tenemos que meter en la cabeza, si llegamos a 4 millones, nada más tenemos que pensar que 4 millones de turistas fueron los turistas que llegaron en 1994. Entonces, los diferentes efectos entre los diferentes países, suerte que ya hay liberalización con relación al tema de la vacunación y de las mascarillas, pero siempre existe, sobre todo, un temor con el turismo de que las cosas se ponen más caras, no para los dominicanos, también para todos los extranjeros. Los Estados Unidos echaron un galón de gasolina, y ustedes que han viajado y que lo saben, ustedes saben que un norteamericano, cuando ve el precio en una bomba que tiene 2 centavos de diferencia, prefiere dar por otra bomba, dar la vuelta e ir a otra y echarlo. Sí. Y así lo miden también en los supermercados. La economía de 8 y 10 dólares, eso es tremendo.